Siempre está en nuestras manos decidir qué queremos ser, qué queremos hacer en relación a lo que nos sucede. Poder perdonar entendiendo, como digo, que no hay culpables, simplemente hay actores que no supieron actuar de otra manera. Desde ese entendimiento más profundo, preguntaros, ¿seríamos capaces de juzgar a esa persona? Es clave para usar las dificultades que tenemos en nuestras relaciones significativas y para aprender qué mensajes ocultos tienen para nosotros. Porque cualquier dificultad con otra persona en el trabajo siempre encierra un acto necesario de aprendizaje, y para poder hacer ese aprendizaje y adaptarnos a esa situación de dificultad en el trabajo, la compasión es clave. Los conflictos son una oportunidad para revisar nuestra percepción. Es solo desde la compasión que podemos comprender y podemos conectarnos con el don, los aprendizajes que nos ha regalado esas dificultades, esas heridas emocionales. Y es desde ahí que podremos conectar con un propósito trascendental que no solo esté para nutrirnos a nosotros, sino nos trascienda y sea para ofrecer al mundo, al entorno, ahí donde estemos, lo mejor de nosotros mismos, para contribuir con nuestro don, cada uno tiene el suyo, a que ese sistema, a que ese entorno, a que esa realidad, en definitiva, a que el mundo sea un lugar mejor. A mí me gusta siempre definir la compasión como si de una fórmula matemática se tratara, y es compasión igual a comprensión más perdón. La verdadera compasión no se puede dar, no se puede manifestar sin estos dos elementos de esta fórmula. Si no los integramos, si no los sumamos, si solo nos quedamos en la comprensión pero no en el perdón, o si nos enfocamos más en perdonar pero no tenemos ese entendimiento más profundo del para qué de lo que ha sucedido con la otra persona o con esa dificultad o con ese problema, etc. Si no hay estos dos elementos, es como que la compasión no acaba de ser auténtica, es como si no acabase de manifestarse de una manera real, ¿sí? Por lo tanto, la compasión es esa capacidad de comprensión de esa situación acompañada de esa experiencia, de ese entendimiento profundo de no juicio, de no puedo juzgar algo que he comprendido y que entiendo que ha sido necesario para la otra persona y para mí experimentar esa dificultad, ese conflicto. Y por lo tanto lo cierro con un perdón, pero no desde el ego, porque el otro me ha hecho y lo tengo que perdonar. Para ser buena persona yo lo perdono desde el ego. No, simplemente porque comprendo que esa situación era necesaria para que la otra persona aprendiera ciertas cosas y era necesaria para que yo aprendiera ciertas cosas. Y nos encontramos en el camino, en ese conflicto, para que ambos pudiésemos tener la oportunidad de evolucionar o no. Porque, como veremos durante toda la masterclass, siempre es una decisión, siempre. Siempre está en nuestras manos decidir qué queremos ser, qué queremos hacer en relación a lo que nos sucede. Y nosotros verdaderamente podemos decidir si ante un conflicto con otra persona, un problema por muy grave que sea, está en nuestras manos decidir si queremos guardar resentimiento, si queremos quedarnos en que simplemente fuimos víctimas y que el otro es el verdadero culpable absoluto de todo, o realmente en esa situación de dificultad, de conflicto, podemos realmente reflexionar sobre nuestra dinámica interna, si podemos mejorar algunas dinámicas, si tenemos alguna responsabilidad en un futuro próximo para poder gestionar ese tipo de conflicto, ese tipo de situaciones de una manera distinta. Y es ahí donde podemos comprender de una manera más profunda, sin juzgarnos ni juzgar al otro, y teniendo ese entendimiento que nos acompaña y nos ayuda a poder perdonar. Pero a poder perdonar entendiendo, como digo, que no hay culpables, simplemente hay actores que no supieron actuar de otra manera, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo cuando hablamos de compasión.
tenemos que imaginaros ahora una mansión enorme, imaginaros una casa de esas de algún millonario, ¿de acuerdo? Enorme, con muchas habitaciones, ¿vale? Y que ahí vive pues toda su familia y mucha gente, ¿no? Mucha gente vive en esa casa. Imaginaros que pudiésemos tomar un helicóptero para desde arriba y que la casa no tuviera techo, ¿vale? Que desde el helicóptero podíamos observar todo, ¿no? Pues imaginaros que podemos observar cada persona que está en su habitación y en la sala de estar, en la cocina, en el baño, cada persona, sus circunstancias, su historia, qué variables, qué información inconsciente de su propia historia familiar, qué traumas emocionales lleva en la mochila, qué incapacidades, qué limitaciones tiene en su interior. Todas esas circunstancias, cada una de ellas, pudiéramos observar de cada personaje, de cada persona que está interaccionando en esa familia, en esa casa. Imaginaros que podemos conocer al detalle qué está sucediendo dentro de cada corazón, dentro de cada inconsciente individual, dentro de cada historia. Y luego podemos observar qué conflictos tienen entre ellos, ¿sí? Pues imaginaros si tenemos esa capacidad, esa visión panorámica y podemos realmente comprender todos los factores que cuando estamos en un conflicto con otra persona normalmente no somos capaces de ver ni de comprender, pero desde ese helicóptero, ¿no? Desde esa visión más panorámica, sí somos capaces de comprender y de conocer esos factores que están realmente limitando, influenciando a esa persona, ¿sí? Entonces, desde ese entendimiento más profundo, preguntaros, ¿seríamos capaces de juzgar a esa persona? Eso no quiere decir, ojo, porque aquí a veces la gente le cuesta entender, ¿no? Ah, pero me estás diciendo que si alguien hace un delito no está mal. No, claro que sí. Estamos en un mundo donde hay leyes, hay normas, evidentemente, y si hay un delito, claro que sí, esa persona tiene que pagar su pena, claro que es culpable dentro del ámbito legal, pero yo ahora me estoy refiriendo en situaciones que están fuera de lo penal, ¿de acuerdo? De los delitos, es decir, situaciones cotidianas donde la amiga no me confió esto, me dolió cómo me contestó, o me trató de esta manera y yo me sentí mal, o fíjate, mi marido nunca me dice qué guapa estoy, o mi hijo nunca me escucha, nunca quiere. Me refiero a este tipo de dinámicas que nos hacen sufrir y que nos dañan. Pues en este tipo de conflictos interpersonales que evidentemente en la empresa no está separado de nuestro mundo interno. Hay un gran error, ¿no? Como paradigma, que la gente piensa que lo que pasa en casa no tiene nada que ver en lo que se me proyecta, en lo que experimento en el mundo profesional. Y no, claro que tiene que ver, todo está interconectado porque yo soy el mismo ser y por lo tanto tengo mi inconsciente que se proyecta y me hace experimentar experiencias de dificultad en diferentes ámbitos, no solo en casa, no solo con las amigas, no solo en el gimnasio, no solo en, yo qué sé, por donde me mueva, no, también en el trabajo y en la empresa, evidentemente. Entonces, la compasión, tal como os la estoy transmitiendo y explicando, es clave para usar las dificultades que tenemos en nuestras relaciones significativas y para aprender qué mensajes ocultos tienen para nosotros. Porque cualquier dificultad con otra persona en el trabajo siempre encierra un acto necesario de aprendizaje. Y para poder hacer ese aprendizaje y adaptarnos a esa situación de dificultad en el trabajo, la compasión es clave, porque es la que nos va a acompañar a comprender que el otro tiene sus circunstancias, que el otro tiene sus heridas emocionales y que como actuó conmigo no es por mí, no es un tema personal, sino que es un tema de que no ha sabido hacerlo de otra manera. Igual cuando entendemos que si yo he vivido ese conflicto con esa persona en específico es porque yo necesito aprender algo de eso, ¿sí? Así que la compasión es clave para entender que los conflictos son una oportunidad para revisar nuestra percepción. Desde Enrique Orbera Institute enseñamos un método que está revolucionando el mundo de la salud emocional. La bioneuromoción acompaña a las personas a desarrollar una mayor autoconciencia,
y a liberarlas de patrones inconscientes que están limitando su libertad emocional y afectando a su salud. Si quieres aprender este método y aplicarlo a nivel personal o a nivel profesional, te dejamos el link en la descripción. Esto es un concepto clave. Cuando hablamos de compasión, hemos de entender que para comprender qué mensaje tiene ese conflicto y para comprender el otro, lo que ha sucedido con el otro, es clave entender y recordar que nuestra percepción no es la verdad absoluta, no es la única respuesta posible, es una interpretación de lo que está sucediendo en ese contexto, en esa situación. Entonces, sabiendo que nuestra percepción está sesgada por nuestras experiencias pasadas, por nuestras herencias familiares, por nuestra educación, por nuestra personalidad, por miles de variables que podríamos explicar, que lo que hacen es nos hacen un filtro, nos ponen unas gafas por las cuales observamos la realidad. Y por lo tanto, esas gafas, esa percepción, también están protagonizando lo que yo observo del otro. ¿Sí? Entonces, cuando aceptamos esta primera premisa, que la percepción que estoy teniendo del otro o del conflicto que tengo con el otro está sesgada, no es la verdad absoluta. Esto es un paso muy importante para comprender lo que está sucediendo ahí. Y ahora lo hablaremos cómo la compasión no solo es importante, esa comprensión, ¿no? y ese entendimiento con el otro, sino con uno mismo. Es un proceso bidireccional. ¿Sí? Porque depende la tendencia, la personalidad y pues eso, la tendencia de cada persona, uno tendrá más tendencia a comprender, ¿no? a que le sea más fácil de manera natural esa compasión, esa conexión, ¿no? Ese entendimiento con el otro, pero habrá personas que por su tendencia, por su personalidad, tendrán una mayor facilidad a ser más compasivos con ellos mismos, comprender el para qué actuaron así, el para qué tuvieron esa respuesta con la otra persona y no se van a culpar tanto, van a ser más compasivos con ellos mismos, se van a comprender más, no se van a juzgar tanto, o al revés, o personas que tienen mucha facilidad en comprender al otro, en no juzgarlo, pero son unos auténticos dictadores inflexibles con ellos mismos. No será suficiente que seas capaz de comprender y de no juzgar al otro y adaptar tu respuesta y no tomártelo a personal si no haces lo mismo en la misma medida contigo mismo y eres igual de flexible contigo mismo y te acompañas con el mismo amor, con el mismo perdón y con el no juicio a ti mismo. ¿Sí? Entonces esto, cada uno evidentemente tiene una tendencia diferente y según la tendencia basal que tenga, tendrá que trabajar más, esforzarse más en practicar más la compasión hacia el otro o tendrá que esforzarse más y practicar más la compasión hacia uno mismo, es decir, comprensión más perdón. Ahora vamos a repasar algunas estrategias, algunos tips para practicar esta compasión tan importante. Pero sobre todo, antes de repasar estos tips, recordar sobre todo esto. Si yo soy consciente de que cuando alguien actúa o dice o siente determinada cosa que nos podrá parecer correcto o incorrecto, bien o mal, pero somos capaces de no juzgarlo y de comprender que hay una información, unos factores que han empujado al otro o a mí mismo a actuar, sentir o decir hacia una determinada dirección, esto lo que hará es rebajar muchísimo la intensidad del sufrimiento, del conflicto, de la culpabilidad, ya sea que me siento culpable o que el otro se siente culpable, ¿de acuerdo? Entonces, como os decía, preguntaros a vosotros mismos, observar en esas situaciones de conflicto con el otro, realmente qué tendencia, qué os es más fácil. Si culparos a vosotros, hacer autocrítica, ¿no? Y decir, ay, es que realmente yo no tendría que haber sido tan seco, no tendría que haber sido tan asertivo, quizás tendría que haber sido más suave o más paciente o más flexible o haber tolerado mejor lo que el otro hizo, ¿no? Si tenéis esa tendencia de hacer esa autocrítica,
porque tenéis la capacidad innata, natural, eso depende de la persona, de conectar mucho con lo que siente el otro, con lo que le sucede el otro, con entender sus circunstancias, y sois más duros con vuestras propias circunstancias y tenéis esa tendencia a juzgaros más a vosotros mismos, ahí tenéis que saber que lo que tenéis que trabajar más es la compasión, esa comprensión y perdón que hablábamos, a uno mismo. Y os preguntéis, oye, ¿qué me ha llevado a sentir así? ¿Qué carga emocional puedo tener? ¿Qué experiencias traumáticas he podido vivir que me hacen sobrereaccionar? ¿Por qué he necesitado actuar así? Me lo permito, me lo acepto, no me juzgo. Necesitaba quizás equivocarme o necesitaba, quizás no me he equivocado, simplemente tuve que hacer eso porque necesitaba hacerlo y no me juzgo. Simplemente lo intento observar, aceptar, no me juzgo, aprender cómo puedo gestionarlo mejor para otra ocasión y aprender qué mensaje oculto puede haber ahí para mí, qué regalo de aprendizaje. O todo al contrario, hay personas que tienen una tendencia espectacular y un mundo interno súper estable y saben en cualquier situación, son expertos en entenderse, en no juzgarse, en conectarse con qué necesitan ellos, en empatizar con ellos, en comprenderse y en ser muy tolerantes con sus estados y con ellos mismos. Pero tienen la tendencia a ser súper inflexibles con el otro, a no tolerar ningún error del otro, a no ser empáticos con el otro, a no tener esa comprensión de qué factores pueden estar rodeando, ¿no? Lo que decíamos de ese helicóptero, ¿no? Que nos da esa visión panorámica, ¿no? Ese helicóptero que nos da esa información de decir, wow, ¿cómo puedo juzgar a esta persona? Pero si mira, si no ha podido ser de otra manera, si es que no ha podido hacerlo mejor, ¿sí? Entonces, según la tendencia, por favor, observarla, intentar practicar más la compasión hacia el otro o hacia vosotros mismos, ¿sí? Entonces, tips para gestionar, para potenciar esa compasión, ya sea hacia el otro o hacia uno mismo. Lo primero de todo, como he dicho, pero resumo, agradecer los conflictos interpersonales. Eso es lo primero de todo. Tener súper claro que cuando hay un conflicto interpersonal tenemos un regalo que nos hará evolucionar, ¿sí? Así que no estéis molestos, no os enfadéis más de la cuenta, no alarguéis ese resentimiento. Intentar simplemente observar qué aprendizaje y por lo tanto qué regalo tiene ese conflicto para vosotros. También, evidentemente, os invito a intentar establecer vínculos, en este caso en el trabajo, laborales significativos, importantes, que intentáis abriros a que os conozcan y a conocer, aunque conlleve riesgos, aunque os llevéis, disgustos, hayan conflictos, no pasa nada, pero a abriros, porque para practicar la compasión tan importante con uno mismo y hacia los otros, si no tenemos conflictos, no podemos practicarla, no podemos realmente aumentar esa competencia tan clave de la compasión. Así que intentar trabajar, tener relaciones significativas. No paséis como un fantasma por la vida de los demás. Dejar huella, abriros, intentar establecer relaciones auténticas, significativas. Cuando creamos relaciones significativas, sí o sí vamos a tener conflictos. Pero como os digo, los conflictos son un tesoro para desarrollar esa competencia tan clave para el éxito profesional, que es la compasión. Si somos capaces de generar en el ámbito laboral, y en verdad en todos los ámbitos de nuestra vida, pero ahora hablamos en el laboral, relaciones significativas, lo importante no es el número, pero sí la calidad de ellas. Aunque sea una, dos, ya importa, es igual, es suficiente, pero que sean de calidad, que sean significativas, que os importen esas relaciones, ¿sí? Ahí tendremos la oportunidad de ejercer elementos tan básicos y tan importantes para practicar la compasión como es la empatía, como es entender el mundo emocional del otro, como es poder conectar con esas circunstancias de la persona y por lo tanto practicar esa empatía, esa conexión emocional, ¿sí? Entonces, fijaros, si no creamos relaciones significativas,
pues nos vamos a perder esa oportunidad de practicar esa empatía tan importante para la compasión, ¿sí? Daros cuenta también la importancia de practicar la escucha activa, ¿sí? ¿Cuántas personas no conectan emocionalmente con la otra persona porque solo se escuchan a ellas mismas, ¿no? Seguro que a todos os ha pasado, a mí me ha pasado varias veces, que quedas con una persona o interaccionas con una persona en el trabajo, donde sea, y te explica todo lo que te quiere explicar, pero ni en un segundo te ha visto a ti. No te ha preguntado ni tan siquiera un cómo estás, o si te lo pregunta realmente es pues por preguntar, realmente no hay una escucha de decir, voy a conectar con tu mundo, voy a intentar comprenderte, voy a intentar conocerte, voy a intentar entender la lógica de tu funcionamiento, que es tuya, la mía será otra. Voy a intentar, sin juzgar, entender tus movimientos, comprenderlos. ¿Puedo estar de acuerdo o no? Luego tendré que marcar mis límites o mis normas de juego en relación a esa persona. Pero al menos tendré esa capacidad de comprensión, ¿sí? También, evidentemente, si no generamos relaciones significativas, no tendremos ese espacio para poder practicar la comunicación sincera. Eso es muy importante, ¿sí? Es decir, si queremos comprender y conectar emocionalmente con la otra persona, hemos de ser capaces, en la medida que nos sea posible, de mostrar nuestra autenticidad, de mostrar nuestra vulnerabilidad enfrente a esa persona, de mostrarle también nuestro mundo emocional, ¿no? Porque para conocer y conectar emocionalmente con el otro no hay mejor recurso que mostrarte tú, en tu autenticidad, en tu mundo emocional, en tu debilidad, no solo en tu fortaleza, ¿sí? Eso también hace que conectemos mucho más. Entonces, fijaros, para trabajar esa comunicación auténtica, esa conexión empática, emocional, esa escucha activa tan importante, escucharnos para entendernos, para comprendernos y leer más allá de las palabras literales que está diciendo la persona, ya sea a través de su comunicación no verbal, ya sea a través de lo que sea, ¿no? Esa manera de observar al otro, ¿no? Y entenderlo. Es imposible si no generamos esos espacios de relación reales. También, evidentemente, por ejemplo, comprender la intención positiva, ahora lo veremos más adelante. Cualquier persona, detrás de sus acciones, detrás de esas supuestas palabras o acciones que nos han podido irritar, molestar, inquietar, siempre hay una intención positiva, siempre hay una razón implícita, inconsciente o consciente que la persona por la cual está haciendo eso. Todo acto compasivo tiene realmente un regalo, porque en la justa medida que tú eres capaz de no juzgar al otro y sus circunstancias y de comprenderlo, y en la misma justa medida serás capaz de comprenderte a ti, de no juzgarte a ti, esa comprensión, ese perdón, lo que sobre todo te da, lo que sobre todo te da es paz interna, es un regalo, es dejar de tener ese resentimiento o hacia el otro o hacia uno mismo, esa culpabilidad hacia el otro o con uno mismo. En definitiva, ese malestar, porque ya sea que nos sentimos culpables nosotros o ya sea que pensamos que el otro es culpable y por lo tanto nosotros somos víctimas, sea cual sea ese rol que estamos ocupando, es un desequilibrio interno. Y al final la compasión, más allá de ser una competencia, un elemento que te va a ayudar a ser más competitivo y más productivo. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a ser más flexible psicológicamente. Porque como no te vas a quedar en el resentimiento hacia el otro, o en que el otro es el culpable, o el resentimiento hacia uno, ¿de acuerdo? Como no te vas a quedar en esa herida, la vas a poder trascender, te vas a adaptar mejor a las circunstancias. Y por lo tanto, los retos profesionales que tengas que adaptarte, no te vas a estancar por culpa de esos problemas y de esas relaciones o de esos conflictos, sino que vas a ser capaz de trascenderlos, de salir de ahí y de dar tu mejor respuesta según las circunstancias y según tu propósito. Una persona que practica esa compasión es una persona que realmente
será más flexible psicológicamente y tendrá más variabilidad de respuestas ante esos conflictos o ante esos problemas. Y por lo tanto, contra más variabilidad, más adaptación, más éxito. Aparte, si me permitís, os voy a poner un ejemplo personal que considero que siempre ayuda, ¿no? Siempre ayuda para ver que realmente, bueno, pues esto funciona. ¿Sí? Yo siempre digo, puedes decir 1000 palabras que un ejemplo lo puede explicar mejor, ¿no? Entonces, con vuestro permiso, os voy a poner un ejemplo personal. Hace años atrás, ¿no? Pues una de mis mejores amigas, con su marido, hubo un conflicto muy grande, donde yo sentí que se me faltaba el respeto, que se pasaban unos límites que no eran adecuados, etc. En una discusión que tuvimos, ¿no? Entre amigos. Total, que entonces yo en ese momento me respeté, puse los límites, dije yo por aquí esto no, por esto y por lo otro. Total, yo me podría haber quedado en ese momento en la posición de víctima de esta persona culpable, me ha atacado, ha hecho esto mal, yo me he defendido, he puesto el límite, es imperdonable lo que ha hecho, aquí se acaba, ¿no? Bueno, pues evidentemente marcando los límites, siendo coherente, pero con el tiempo yo apliqué la compasión y comprendí primero el para qué me había sucedido esa experiencia a mí, que tenía que cambiar yo en mi interior, en mis dinámicas internas, por qué había recibido ese ataque, cómo me atacaba yo misma, a mí. ¿Sí? Y evidentemente a través de ese ataque externo tuve la oportunidad de entender que yo me maltrataba a mí, que yo no estaba siendo coherente en varios aspectos de mi vida, profesional y personal. ¿Sí? Entonces, comprendí el para qué me había sucedido esa experiencia tan desagradable y una vez comprendí eso, luego tuve la capacidad de ejercer la compasión con ese amigo, sacando el juicio previo que le había hecho, comprendiendo qué circunstancias le habían llevado, qué intención positiva, lo que hablábamos, ¿no? Qué intención positiva, qué heridas emocionales le habían llevado a actuar de ese modo. Entonces, pude comprender que no era personal, pude comprender que simplemente había sido necesario para ambos vivir esa experiencia. Entonces, lo perdoné de corazón porque había comprendido todo eso. Y sin yo decirle nada de esto, imaginaros, de mi proceso interno y de todo mi trabajo interno, un día apareció con una carta explicando muchas cosas, pidiéndome perdón, etcétera, etcétera. Pero yo ya había hecho, yo me había puesto en paz, él no se había enterado, pero yo había hecho este ejercicio interno. Y al cabo de unos meses apareció pues, con un acto de perdón, de sinceridad, de honestidad, etcétera. Nuestra amistad se recuperó. Y mira, hace poco ha sido padre y me hicieron madrina de su bebé, imaginaros, ¿no? Y explico esto porque muchas veces no somos conscientes del regalo que hay detrás de un acto de compasión. Porque evidentemente, pues yo ahora me siento muy feliz, muy agradecida de todo ese aprendizaje, de todo ese proceso y del regalo que para mí ha supuesto que me hagan madrina de su hijo, ¿sí? Entonces, os quería compartir esta experiencia para que veáis que muchas veces en la tiniebla no podemos entender la revolución que puede suponer un acto compasivo, pero siempre, siempre va a tener un regalo para nosotros.